Bueno, parece que nadie... ¿Sí? Antonio, ¿quieres hacer una pregunta? Quería preguntar a la mesa, porque me ha parecido que había disparidad de criterios entre distintas personas que han expuesto. ¿En qué medida los malos tratos no producen trastorno de estrés postraumático de acuerdo con unos criterios diagnósticos, DSM-4, por ejemplo? Si hay investigación seria y que afirma rotundamente, pues sí, lo hay, y con una prevalencia de tanto, o todavía no existen esos estudios. Bueno, la revisión bibliográfica sobre la prevalencia del trastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia de género oscila entre hay investigaciones que dicen que el 40% de las mujeres, hasta investigaciones que dicen que el 80% de las mujeres. Se habla de una media ponderada de un 63%. Entonces, si bien es cierto que hay veces que no todas las mujeres en la práctica cumplen los 3 criterios para el diagnóstico de estrés postraumático, sí se puede ver un subsíndrome en el que, sobre todo, el estado de hipervigilancia, la activación fisiológica y la reexperimentación son síntomas, son 2 de los criterios que de manera más frecuente presentan estas mujeres. El tercer criterio, que sería la tendencia a escapar o evitar los lugares que rememoran la situación traumática, es más complicado porque todas las... Y este es el criterio que menos frecuentemente lo manifiestan, por el hecho de que el maltrato ocurre dentro del hogar y, como hemos visto, el escapar del hogar no es nada fácil para estas mujeres. Bueno, yo me refería a un marco en el que efectivamente, exactamente, las mujeres que han sido diagnosticadas de trastorno por estrés postraumático, pues no supera el 7,5% y, bueno, y la gran mayoría acaban siendo etiquetadas de trastorno adaptativo. 7,5%, pues yo no sé, tú eso también sabrás bastante más que yo. En otros tipos de traumas yo creo que es una cifra que también aparece más o menos, ¿no? Me parece de 7,5 a 11%. Bueno, es lo que te puedo decir de la gente, digamos, que vemos que son de órdenes de protección y, por lo tanto, pues a lo mejor es una población que difiere en algo con la de ellos. ¿No te he dicho el 63%? Claro. Dices? Yo hablo de los estudios metanalíticos, de revisiones bibliográficas. Sí, o sea, hay un estudio del 99, hay estudios más recientes que hacen una revisión bibliográfica y muestran estas cifras. Si yo voy a mi experiencia, yo solo trabajo con mujeres que tengan trastorno de estrés postraumático y entonces, en ese sentido, claro, entonces en ese sentido yo de mis años de experiencia no puedo sacar conclusiones porque todas las mujeres que han participado conmigo sufrían este trastorno, pero hablo un poco de las cifras de la literatura. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a la mesa, que ha sido una hora muy difícil y realmente donde hemos podido escuchar cosas muy interesantes. Y quería decir, Edurne, que a lo mejor son datos que están un poco inflados por las diferentes dificultades metodológicas que hay en los estudios sobre estrés postraumático. Ya el propio diagnóstico del trastorno difiere entre los criterios que nos aconseja la OMS y los que nos aconseja el DSM-4. Y realmente en los estudios metaanalíticos, por ejemplo, sobre estrés postraumático en mujeres víctimas de violación, pues los datos oscilan entre un 40 y un 60%, ¿no? Y quiero decir que la violencia de género es mucho más frecuente de lo que aparece en las denuncias y, por fortuna, no todo el mundo que la ha sufrido padece un trastorno por estrés postraumático. Estaríamos hablando de un porcentaje elevadísimo. Y estoy totalmente de acuerdo que los estudios o los estudios publicados tienen muchos sesgos a nivel metodológico, pero y bueno, emocionales. ¿Perdón? Y emocionales. También a veces son tendenciosos emocionalmente a la hora de interpretar el estrés postraumático. O sea, quiero decir que tenemos que empezar hay que trabajar con cifras más realistas para
para, yo creo que, dar más seriedad al maltrato. Es mi opinión. Sí, tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Más que una pregunta, es una aclaración a la pregunta que hacía el profesor Antonio respecto a las víctimas y el trauma. Lo que las sociedades de víctimas de maltrato infantil y violencia de género en la Universidad de Pensilvania, como es el caso de los investigadores que conocen a Edna Foa y a Judy Cohen, ellos centran sus tratamientos en el trauma, porque se ha visto que la mayoría de víctimas pues padecen de estrés postraumático, y difiero de la apreciación anterior, que las cifras que propone Edurne pues no son coherentes, porque respecto a la parte de las víctimas, lo que se sugiere en los manuales y protocolos de tratamiento es precisamente centrarse en el trauma. Muy recientemente, en el 2009, acaba de salir un estudio de Edna Foa y Judy Cohen respecto a esta temática, y les invito pues a que se ilustren bastante en esta parte, porque sí han trabajado mucho en la terapia centrada en el trauma, se llama, y es un protocolo de atención que llevan trabajando 25 años la Universidad de Pensilvania. Muchas gracias. Sí, hay otra pregunta también. Hola, buenas tardes. Yo también quería agradecer las exposiciones, que han sido muy interesantes, y concretamente a las personas que han hablado de las reacciones postraumáticas en mujeres maltratadas. Me gustaría preguntarles, al margen del diagnóstico de TEP, si encuentran generalmente en estas mujeres quejas somáticas o somatizaciones diversas, si la ira es un componente interesante a tener en cuenta, es decir, si hay descontrol en algunos momentos, señales de hostilidad, aunque no sean muy frecuentes, y también si la culpabilidad, que sabemos que acompaña en muchas ocasiones, la sensación de responsabilidad en el proceso de maltrato, aparece. Y también algunos signos, como ha dicho Victoria Noguerol, que es importante, sensaciones de despersonalización, embotamientos cognitivos, falta de discriminación en tareas que les suponen dificultades. Quería saber si ese tipo de características lo encuentran en parte de las mujeres que han sido maltratadas, y esos aspectos, qué significado le dan o en qué tipo de diagnósticos se podrían incluir, si creen que tienen importancia o no. Muchas gracias. Bueno, yo con respecto a la ira que comentabas en segundo lugar, a mí me parece un aspecto interesante, porque mi experiencia me dice que las mujeres que venían con un nivel muy elevado de ira, con un discurso muy reivindicativo de lo injusta que había sido su situación, muchas de ellas daban vueltas y vueltas al mismo discurso, y eso les tenía enganchadas de alguna manera al agresor, a la situación vivida, y no les dejaban poner en práctica otras técnicas o avanzar en la intervención psicológica. Entonces, me parece que es importante trabajar con la comprensión y el desahogo emocional de las víctimas, y en ese sentido pasa por el mostrar sentimientos de ira, rabia, pero también es importante que puedan ir mejorando en el tratamiento. Y a veces, como digo, mi experiencia me decía que había mujeres que ese aspecto no me dejaba seguir avanzando en el grupo. No es que no me dejara, que no le dejaba a ella seguir trabajando, avanzando en la intervención. El síntoma de embotamiento afectivo también me lo he encontrado
en las mujeres. Y no sé cuál era la otra pregunta. Y somatizaciones. No sé si alguien quiere añadir algo. No, respecto al tema de las quejas físicas, somatizaciones o no, claro, nosotros al estar en un hospital y probablemente al ser la única ocasión que tienen estas mujeres de recibir una atención en principios de salud mental, pero bueno, ya que tienen dificultades por las circunstancias que viven muchas veces de un segundo acoso del maltratador, que las está, bueno, hasta que sale sentencia se producen unos procesos realmente dramáticos, solemos centralizar allí toda la atención médica, ¿no? Y es verdad que aunque en nuestra experiencia diagnosticar trastornos por somatización es el 0,4%, pero más del 60% de las mujeres son derivadas a interconsultas dentro del hospital, que no puedo decir que sean somatizaciones, pero desde luego, aunque no lo hemos visto con un grupo control, sí parece que existe, además son mujeres jóvenes, quiero decir que en principio no es un grupo de población del que cabría esperar una patología médica por encima de lo normal, pero es verdad que la solicitud por parte de ellas de diversas interconsultas a otras especialidades pues supera el 60%. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, ahora sí que estamos ya fuera de tiempo, entonces vamos a concluir aquí la sesión. Les quiero recordar, por favor, a todos los socios de las EAS que voten las elecciones de su junta electoral. Lo pueden hacer saliendo de la sala a la izquierda, donde está la urna. Quiero dar las gracias también a los 4 ponentes de esta mesa, Francisco Ferre, Edurne Alonso, Pilar de Luis y Victoria Noguerol. Ha sido un placer estar en esta mesa y también quiero agradecer desde aquí a los organizadores de estas jornadas, Iciar y Antonio, a quien todos conocemos y todos queremos por haberme concedido el privilegio de moderar esta mesa. A ustedes, gracias por su atención y les deseo que sigan disfrutando de estas, yo creo que magníficas jornadas de emociones y bienestar. Gracias.